Ahí estamos. Bienvenidos le doy la bienvenida a facundolozano.com. Hoy tenemos una persona que realmente me pone colorado presentar. Esperaba tiempo tenerla por aquí y me enorgullece muchísimo poder contar con esta persona. Agradezco mucho a Pat Gutiérrez, Patricia Gutiérrez, por haberme contactado con Marco Leone, que nos va a acompañar hoy. Y sin decir mucho más, lo invito a Marco que nos cuente quién es y a qué se dedica. Ok, bueno, muchas gracias, querido Facundo. Bueno, un honor para mí también estar en esta conversación con vos y con todos los que nos escuchen. Eh, a ver, ¿quién soy? Bueno, me llamo Marco Leone, no sé si uno se puede definir por el nombre, pero por lo menos es lo primero que tengo de mí y no lo hice yo, me lo dieron mis padres, así que por lo menos mi primera definición es como me llamo. Así me llamo, Marco Antonio, para los que no saben, así que no lo repitan, eso está bien. En Italia suena mejor que acá. Eh, a ver, ¿a qué me dedico? Me dedico al coaching 100% desde que me formé como coach prácticamente. En realidad he hecho algunas otras cosas también en el medio y sigo estudiando, pero básicamente mi mayor labor hoy está dentro del coaching y de algunas aportaciones al coaching que creo que al coaching de alguna manera le faltan como desarrollo. Como toda profesión nueva tiene fortalezas y tiene debilidades, tiene luces y tiene sombras, y eso tiene que ver primero que nada con lo que nace, con lo que crece, con lo que está recién emergiendo. Y para nosotros todavía es una profesión muy nueva, siendo que el coaching, como mucho, tiene 30 años en la Argentina. Y estoy exagerando, casi que hace 30 años no sabíamos ni cómo se escribía la palabra. Eh, yo empecé en el coaching, mi primera conversación sobre coaching fue en el 92, 1992. Todavía no había escuelas de formación de coaching aquí en la Argentina. En el 95 empezó la primera llegada de gente que empezaron a hablar de formaciones de coaching en el exterior, en este caso en Chile o fuera de Argentina con Olaya y Echeverría y Maturana, que tenían una formación conjunta en esa época. Y la primera formación llegó a la Argentina de mano de Elena Espinal, a quien yo ya conocí en un entrenamiento en donde se nombraba algo sobre coaching, no era lo que hacemos hoy, pero se nombraba algo de eso, y en este entrenamiento que fue enormemente valioso para mí, yo tenía 21 años en esa época, y fue mi comienzo a empezar a vislumbrar otra manera de mirar la vida y de también empezar a imaginar que se puede diseñar una vida. Yo ya estaba estudiando psicología para esa época, estaba, si no me equivoco, 17, 18, 19, 20, debo haber estado en cuarto año de la universidad, eh, con el servicio militar en el medio, pero más o menos estaba en cuarto año. Así que ya tenía una bastante idea de que hacia dónde iba el rumbo de la psicología para mí y bien claro en que quería dedicarme sobre todo a la terapia de familia, que fue lo que hice durante bastante tiempo cuando terminé. Eh, y luego, como yo seguí trabajando y conversando y en coordinación con Elena en los entrenamientos vivenciales y demás, cuando ella dijo, me gustaría traer a uno de los grandes maestros de coaching a la Argentina y armar la primera formación, yo dije, ¿cómo te ayudo? Así que me vivía en Córdoba en esa época, soy nacido en Córdoba y me movilicé hacia Buenos Aires y estuve 5 años viviendo allá, armando junto con Elena, acompañando a la formación de la primera camada de lo que fue luego el ICP. Todavía no era ICP en esa época, armamos una primera formación de un año y en el primer año nosotros le pedimos a Jim Selman y a Elena Espinal que por favor nos regalen un segundo año, nos había quedado como corto el primer año y queríamos más. Y entonces cuando dijeron sí, dijimos, bueno, pero entonces si vamos a hacer 2 años, ¿por qué no buscamos hacer esto oficial? Y había uno de nuestros compañeros que era abogado dentro del mundo educativo, de la abogacía, así que él empezó a hacer las averiguaciones para qué necesitaríamos para convertir esto en una carrera oficial, aunque sea una tecnicatura como comienzo, y entonces había que armar una institución nueva, y bueno, empezó todo el mar de la construcción del ICP, nos sentamos con una amiga en un break y esbozamos
el primer logo que tuvo el ICP en aquella época, hoy es mucho más bonito, pero todavía tiene algunos rasgos que cuando lo miro digo, esto me hace acordar a un break que tuve una vez con una amiga garabateando en un lápiz cómo se podía llamar y cómo podía ser. Originalmente iba a ser el Instituto de Coaching Profesional, después no nos aceptaron la palabra porque coaching era una palabra en inglés que no se podía poner, entonces pasó a ser el Instituto de Capacitación. Sí. Estas son como, digamos, las historias entreveradas que cuando algo ya creció mucho, como ha crecido el ICP hoy, la mayoría de la gente no conoce cómo nació, ¿no? Pero estos fueron sus fundamentos, su nacimiento. 98, 99, en el 99 terminamos la primer promoción, 1999. En realidad cursamos 97 y 98, pero se hizo oficial en el 99, así que podríamos decir que terminamos de cursar en el 98, pero el título dice que somos del 99, egresado del 99. Así Marco, que... muy, muy interesante cómo, a ver, desde los 21 años tomaste contacto con una disciplina, tomaste contacto con una profesión vinculada a lo que eran tus estudios de psicólogo en Córdoba, imagino. Y a partir de ahí todo empezó a suceder, todo esto, bueno, con Elena, con Maturana, con algunas personalidades reconocidas en el mundo del coaching ontológico. ¿Qué hubo antes? ¿Qué te llevó a decir, me voy a meter por acá? Me llevó, yo digo que me llevó a mi propio movimiento a querer conquistar mi libertad. Yo digo que para mí lo más importante de la vida humana es que cada uno entre en la adultez aprendiendo a conquistar su propia libertad. No creo que la libertad uno la tenga por derecho, uno la tiene como cuando compras una computadora y tenés algunos programas preinstalados y luego tenés que hacer un trabajo para decidir ponerlo adentro de tu estructura, ¿no? Y la libertad creo que es eso. Uno viene preinstalada, pero uno tiene que desarrollarla, la tiene que conquistar y se conquista primero a través de entender cómo funciona nuestro mundo emocional y luego también cuáles son las habilidades que uno tiene que desarrollar para poder ser autónomo y para poder ser libre. Y en esa investigación que tenía mucho que ver con el dolor y que tenía mucho que ver con cómo de alguna manera atravesar situaciones que habían sido difíciles para mí, creo que algunas tragedias personales también, decidí que la psicología servía para poder entender y el coaching servía para poder diseñar. Y desde ahí puedo decirte que los dos son absolutamente válidos, necesarios y funcionan muy bien juntos. No creo que sea mejor el coaching que la psicología, creo que se dedica a un aspecto que la psicología y desde un lugar que la psicología no lo hace. Y creo que la psicología es absolutamente necesaria, como es necesaria la medicina cuando uno tiene dificultades y problemas en su salud corporal o biológica y necesita de alguna manera intervenir en la ceguera que nos significan los procesos biológicos, porque uno no entiende cómo funciona el cuerpo. Uno es dueño de su cuerpo, pero no es dueño de cómo funciona. El cuerpo tiene autonomía para funcionar, enfermarse, reaccionar, totalmente fuera de que tengamos idea o no de lo que está ocurriendo con él. Así que, así como la medicina sirve para eso, la psicología también sirve para explicar caminos emocionales que nosotros y rutas emocionales que seguimos que la mayoría de las veces somos totalmente ciegos. Wow, no me esperaba algo así. Y, y a medida que ibas contando esto, podía ver cómo el dolor, decías, a través de algunas situaciones personales de tu propia vida, por ahí, que como estamos en una onda de si te duele, dejarlo, soltar, cómo el dolor tuvo una función muy específica en tu vida. ¿Y qué podrías, apuntando a personas que están o empezando a diseñar o rediseñando su vida según su propio estándar de éxito? O sea, ya que redefinir éxito es como una tarea personal, ¿cómo mirar al dolor de una manera que te sea útil? Lo hiciste. A mí me gusta la interpretación que dice de que el éxito viene del inglés. La palabra nuestra en español viene de exit. Y exit quiere decir salida. Con lo cual, me gusta interpretar de que uno no logra éxito cuando alcanza una meta, sino cuando logra salir
de un lugar automático o automatizado en el que uno no tiene mucha posibilidad de funcionamiento, de decisión o de diseño. Me parece que el éxito tiene más que ver que con la conquista de una manera de ser que con el logro de un resultado. Porque uno también puede lograr resultados, qué sé yo, económicos robando un banco. Y no por eso, porque tenga más dinero. ¿Cuánta gente a través del narcotráfico, por ejemplo, son millonarios? Y yo no puedo decir que esa gente es exitosa. Lo que sí entiendo es que tienen mucho dinero. Pero no me animaría yo a decir que eso es un estándar de éxito. Me animaría a decir que es un estándar de logro económico, como lo hemos tenido durante toda la humanidad, con gente que somete gente para algo, y en la época de la esclavitud era muy común encontrarte que tenías la gente dueña de los esclavos y que ellos manejaban montones de dinero. No puedo decir por eso que hayan sido personas que hayan vivido de alguna manera una vida libre, ni digna, y estaban todo el tiempo cuidándose de que sus esclavos no se subleven y los maten, con lo cual podríamos conversar un rato largo sobre qué significa el éxito, pero si yo volviera a tu pregunta y me hago cargo de lo que me estás preguntando, para mí en particular te diría que el éxito tiene que ver con encontrar cómo lo que nosotros entendemos como problemas son recursos que todavía no están procesados o trabajados de la manera que necesite hacerlo para convertirlo en recurso. Entonces, es un problema, es un obstáculo que yo tengo sobre una manera de vivir, sobre algo que me tocó atravesar o sobre algo que me pasó por encima sin que yo lo esperara, como puede ocurrir con los traumas. Y a partir de eso lo que ocurre es que si uno logra de alguna manera hacerle un lugar adentro de uno a esa vivencia y puede metabolizar eso para convertirla en un recurso, el recurso luego impulsa una habilidad. Y eso es lo que hace que creo que la mayoría de la gente que uno ve que han sido de alguna manera grandes personas en la vida, son gente que primero ha sufrido mucho y ha tenido que trabajar mucho para ponerse de pie sobre su dolor y su sufrimiento. En general, la gente que ha vivido espacios de enorme comodidad y donde, entre comillas, le ha pasado poco o nada, también se han desarrollado muy poco. Tienen muy poco desarrollo de su mundo emocional porque es poco lo que han puesto a prueba. Y esto es como cuando uno va a una carrera. Si vas a una carrera de caballos y miras cómo los caballos corren, la experiencia es una. Pero si apuestas $10.000, que es todo lo que tienes de ahorrado, en uno de los caballos, cuando te pones a mirar cómo corren, cambia la experiencia completamente. Ni te digo si el caballo que apostaste pasa primero y de repente quedan 10 segundos para llegar a la meta y está igualito corriendo con él, que es el 5, con el señor 3, y van juntos y uno empieza a transpirar frío de si gana o pierde lo que tenía, si triplica o pierde todo. Entonces también la vida se define a través del grado de apuesta que uno le ha puesto, de cuánto uno es capaz de ¿cómo decirte? Por lo menos del riesgo que uno es capaz de tomar. No solo de lo que la vida va a poner en mí, sino de lo que yo voy a poder arriesgar, de lo que voy a ser capaz de arriesgar con lo que la vida haya hecho conmigo. Con lo cual va a seguir siendo un misterio. A mí me gusta mucho de alguna manera una provocación que hace Fernando Flores, a quien yo admiro y considero un gran maestro, y con el que tengo el privilegio de trabajar y de estudiar ya desde hace 6 años. Y Fernando dice que la vida tiene tres aspectos o digamos o dominios. Uno es que la vida es un misterio y que va a seguir siendo un misterio porque no es algo que nosotros en el transcurso de tiempo que tenemos vamos a poder terminar de develar. Por lo cual, siendo un misterio, la vida se caracteriza porque uno recorre una aventura detrás de la otra, y aventura significa que uno toma riesgo desde su autoconfianza para ir por más con algo, aunque no sepa cómo va a terminar. Y básicamente ese coraje de correr de aventura en aventura es lo que hace también que nosotros maduremos, crezcamos, nos golpeemos, aprendamos, tomemos decisiones de nuevo. Pero como la vida es misterio y entonces aventura, también la vida incluye tragedia. Porque la tragedia va a tener que ver con toda la pérdida que va a ocurrir en el medio sin que uno lo diseñe. Uno se compromete a tener hijos, pero uno no se compromete a tener hijos que se mueran antes que uno. Y sin embargo también se mueren los hijos antes que uno. Y uno no se compromete a comprarse un auto para luego tener un accidente en el auto. Y sin embargo uno puede tener un accidente en el momento en que tiene auto. Entonces, la tragedia está pegada a la aventura está dentro del misterio y entonces hay que hacerle lugar a los tres por igual. Y creo que el que aprende
a vivir la vida como un misterio, a recorrerla como una enorme aventura continua y hacerle un lugar a la tragedia, entonces no se decepciona por la vida. Puede sufrir, puede llorar y puede tener que hacer más pedidos y tener más necesidades de red con otros para poder sostenerse cuando la vida le arrebate algo importante. Pero no se desilusiona de la vida. Muy interesante en lo que hablaste. Y, y por ahí quedaba pensando, yo digo, ok, y en esto de ir creciendo o evolucionando en el propio nivel de conciencia y en el nivel de aceptación de, ok, la vida no es problemas a resolver, es un misterio, ok, la vida no es una de pegarme una tras otra, sino es una aventura a la cual voy yo con mi mochilita y me voy a aventurar. Digo, necesariamente para esa evolución es, por supuesto que es útil la tragedia, pero es el único camino. No, 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 de hecho no es un camino, porque uno no elige tener tragedias, las va a tener, pero de hecho no son parte de una elección. No quiero decir con esto que no haya elecciones que uno haga mal hechas y terminen mal para uno. Lo que digo es que uno no elige la tragedia. Nadie se levanta a la mañana y dice, hoy voy a hacer las cosas lo peor que pueda. Y me voy a esforzar hasta que salgan mal y además me hagan sufrir. Nadie funciona de esa manera. Por lo menos nadie que esté más o menos en sus cabales. Después podríamos discutir un rato de patología si eso fuera el tema, pero básicamente no funcionamos así. Funcionamos preservándonos y preservando la vida que tenemos. Con lo cual lo que te diría es, no es la única manera, pero es una muy buena manera de estar en este mundo, el saber que la tragedia existe y que nadie me está quitando ni me está robando nada cuando aparece en mi vida. Si yo la pongo dentro de las condiciones del contrato de estar vivo, entonces no me siento desilusionado por la vida, ni siento que la vida me debe algo cuando me quita algo. Porque de hecho ya me habían dado algo previamente, que es la vida misma. Si no me lo hubieran dado, tampoco existirían las tragedias. Ahora, no quiere decir que solo se aprende a través de la tragedia. Lo que significa es que uno debería poder, o nosotros deberíamos aprender a desarrollar las habilidades necesarias para que todo lo que aparezca en la vida sea una posibilidad de ver algo que no estaba viendo y luego de crear una condición de relación con eso que me permita tener nuevas prácticas y nuevas posibilidades. Cualquier cosa en la vida puede abrir posibilidades, incluido el dolor, lo cual no significa que la única forma de abrir posibilidades es el dolor. Pero también significa que no existe vida sin dolor, ¿eh? Y el que me diga que la vida existe sin dolor, entonces lo voy a animar a que me conteste si entonces el cuerpo nunca le dolió. Porque si el cuerpo nunca tampoco le dolió, estamos en un nivel bastante grave de patología biológica. Hay que preguntarle a unos deportistas, si no. Claro, no, 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 no. La vida y el dolor van juntos, lo cual no significa que lo único que tenga la vida para ofrecer es eso. Hablabas en un momento de habilidades necesarias o habilidades que facilitan poder abrazar la aventura, el misterio, lanzarse y transitar lo que la vida va a venir, tragedia o no, con una actitud diferente y con una actitud mucho más que nos permita diseñarnos lo que la vida traiga medianamente con más tranquilidad, paz, con más facilidad que si no tenemos esas habilidades. Si puedes hacer un top 5, así, 5 habilidades que cualquier persona, para que una persona pueda diseñar un estilo de vida según su propia idea de éxito, yo le diría que estas son 5 habilidades que sí o sí debería entrenar. Bueno, yo te voy a decir, te voy a cambiar el top 5 por el top 3, porque creo que en realidad hay 3 habilidades que son fundamentales. A ver. Y dentro de esas 3 habilidades entran un montón de otras habilidades que son como escalones para la gran habilidad. Y te voy a provocar con algo también que, bueno, no sé qué edad tenés, pero sos un hombre muy joven, así que no sé si esto te va a hacer sentido, pero lo tenés que haber escuchado si no. Pero en los 80 y pisando los 90, antes de que llegue el coaching a instalarse como posibilidad de generar un diseño en la vida,
nosotros lo que teníamos era una gran conversación en educación de basta con lo tradicional, ahora tenemos que convertirnos en líderes. Y apareció la palabra liderazgo y liderazgo personal y le pusimos título de líder a todo. Ahora todos éramos una suerte entre Napoleón y San Martín, entrábamos todos a ser no sé qué clase de bicho extraordinario con posibilidad hasta de acreditarte tomando algunos cursos como líder. Una cosa bastante rara, que algunos todavía lo hacen en algunos lugares, y a mí cada vez me llama más la atención. ¿Por qué? Porque creo que cuando una cultura entra en crisis, sobre todo su educación entra en crisis, la manera en que vas a mirar la crisis es que las expectativas que tenemos sobre las habilidades que se deberían desarrollar cuando uno entra en la adultez se pierden. Entonces, la manera de ser de los niños, la manera de ser de los adolescentes y la manera de ser de los adultos empieza más o menos a aparecer, casi en un continuo que no termina más. Y estoy exagerando un poco en lo que digo, pero creo que me van a poder entender lo que quiero decir, que es que no, se corta la diferencia que teníamos en otras décadas atrás entre qué era en serio ser una persona adulta y qué era tener un comportamiento infantil. Ahora parece que pasamos de la niñez a la adolescencia y a partir de ahí somos como adolescentes hasta los 60, 70 y tenemos comportamiento adolescente casi permitido para el resto de la vida. Y no es que haya un no play, sino que el comportamiento nos lleva a usarla. Claro, y además porque creo que lo que ocurre es que hemos perdido la conciencia de que de cuáles son las elecciones necesarias a hacer y las renuncias necesarias a hacer para poder elegir entrar en la adultez. Entonces hemos perdido nuestros espacios de conquista de la libertad y de conquista de la dignidad, que es lo que tendría que estar en el centro de la libertad. ¿Por qué? Porque creo que nos ha pasado algo bastante importante en el transcurso de tanta evolución tecnológica y de tanta evolución y revolución cultural. Creo que en los últimos 30 años los seres humanos hemos creado una manera de comunicarnos tan virtual y tan maravillosamente interconectada que también hemos perdido identidad en el camino. Entonces ahora todo el mundo puede opinar de cualquier cosa y la gente va al médico, primero googleando qué síntomas tiene y va como con una especie de diagnóstico hecho a confrontarlo al médico, que además es médico, y yo voy siendo, no sé, contador, profesor de matemática, tengo una idea después de haber googleado, o soy ama de casa, lo que sea, ya creo que me pasa esto y lo voy a cuestionar al médico sobre eso. ¿Por qué? Porque veníamos de una educación basada solo en información. Y eso es lo que ha hecho la universidad y las escuelas con nosotros. Nos sentaron en un banco y nos dijeron, aprendan estos textos, aprendan esta información y repítanla. Si la repiten bien van a estar aprobados y si no van a ser desaprobados. Básicamente eso es lo que hicimos con la educación. Desde hace más de 100 años venimos haciendo lo mismo. Entonces no hemos tenido una educación basada en desarrollar habilidades. Hemos tenido una educación que lo que nos ha dicho es, las habilidades vienen cuando uno tiene mucha información. Claro, pero en una época que se mueve a la velocidad que se mueve esta, es muy posible que nosotros no terminemos nunca de entrenar a una persona en la cantidad de información que necesita para poder decir que es buena en algo, y cuando tiene esa información, el mundo volvió a cambiar, las investigaciones volvieron a decir otra cosa, con lo cual la persona queda perfectamente ubicada en un mundo que cuando lo va a intervenir ya no es el mundo en el cual él estudió. Entonces, básicamente, la educación basada en información hace que la persona llegue tarde. Cuando quiere intervenir, el mundo en el que va a intervenir ya no existe, o existe a medias. Es como cuando vas a cambiar un celular y te das cuenta de que básicamente tenés que aprender todo de nuevo, porque cambió la lógica inclusive de cómo se maneja el aparato. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que los jóvenes tienen muchísima más habilidad para ser así de permeables porque han nacido en un mundo de esa velocidad. Y los que van de 50 para arriba, te diría, y los de 40, entre 40 y 50 estamos ahí medio raros, pero los que van de 50 para arriba quedaron como en el camino no sabiendo muy bien para qué lado están, si estoy del lado en donde yo quiero desarrollar habilidad y moverme más o menos rápido, o si lo que tengo que hacer es defender lo que aprendí a costa de lo que sea. Y entonces se han armado muchísimas más, ¿cómo decirte?, abismos generacionales de los que teníamos antes, y más cortos. Antes tenías una generación cada 15 años, 20, cambiaba en serio la manera de pensar y de ser. Ahora más o menos cambia cada 5. Tienes una persona de 20 y una de 25 y no tienen nada que ver una con la otra. Hasta valores distintos tienen.
¿Eso qué significa eso? Significa que necesitamos un cuerpo de habilidades que son distintas y que son habilidades que no vayan a movilizarse o a moverse del lugar a través de que la época cambie. Necesitamos habilidades que tienen más que ver con cuáles son las condiciones humanas para poder entrar en el misterio, para poder entrar en la tragedia y para poder entrar en la aventura. Y yo digo que son tres. Esto lo digo yo, no digo que esto sea así. Digo, esta es mi experiencia, lo que yo aprendí de mí mismo y lo que aprendí de ver otros, después de, qué sé yo, ya 20 años de hacer coaching y 25 de hacer psicología, terapia y no sé qué. Yo creo que lo que ocurre es que nosotros primero, la primera habilidad que tendríamos que desarrollar es la habilidad para poder mirar las diferencias con curiosidad. Nosotros en el medio de tanta apertura de información y de tanta combinación y de tener tan a la mano la información, lo que nos empieza a ocurrir es que nos empieza a abrumar la cantidad de información. Entonces nos abruman las diferencias. Y cuando las diferencias nos abruman, la gente empieza a sentir una amenaza en el que es distinto a uno. Y en tanta cantidad de información. Y entonces la información empeora el cuadro. Porque uno empieza a sentir que pierde pertenencia, que pierde identidad, que no sabe con quiénes están, que no sabe si el otro de alguna manera lo puede de alguna manera verificar que quien yo soy es quien yo digo que soy, y entonces cambiamos a gran velocidad, cambiamos de relación, cambiamos de opinión, cambiamos. Eso no está mal, pero implica que necesitamos una enorme habilidad para poder manejarnos con las diferencias que no la tenemos, ¿eh? Todavía no la tenemos. La información cambia mucho más rápido que la habilidad que tenemos hoy nosotros para manejarnos con las diferencias que la misma información genera. Entonces, la primera habilidad, yo creo, es aprender a aceptar las diferencias con curiosidad, con inquietud, con apertura. La segunda es más difícil que la primera, y la primera ya es muy difícil, ¿eh? La segunda es que nosotros tenemos que aprender a asumir que la diferencia emocional más grande que tenemos entre niños y adultos se relaciona con una sola emoción en la que giran todas las otras emociones, que se llama culpa. Los niños pertenecen al mundo gracias a que ellos se viven como inocentes y buenos y buscan conseguir la aprobación de sus maestros, de sus padres, de sus compañeros a través de sentirse inocentes y buenos. Si dos niños pelean y un adulto los mira, automáticamente se echan la culpa uno al otro, porque lo que necesitan es que ser reconocido como inocente para poder sentir que no me van a retirar el amor y que no se va a acabar la pertenencia con el adulto. Entonces, hay una necesidad emocional fundamental en la niñez, que es la de sentirse inocente. Por eso, cuando uno lastima a un niño, cuando uno lo pasa por encima, todas las situaciones de abuso de los niños son muy dolorosas, porque le roban la inocencia. Le roban el derecho que tiene todo niño de ser niño. Y los niños, per se, vamos a decir así, son inocentes. Y también son no responsables. Eso significa que aunque uno les vaya enseñando que si rompiste el jarrón vos tenés que hacer algo con eso, y si rompiste la ventana del vecino tenés que ir a pedir perdón, aunque yo la pague, vos tenés que ir a dar la cara y no sé qué cosa, y uno lo va a ir entrenando en que se vaya haciendo cargo, o sea, que vaya poniendo acción al lado de las consecuencias de sus elecciones. Pero eso va a ser un aprendizaje, uno no viene de cuna siendo responsable, porque la responsabilidad es una coordinación entre nosotros para poder convivir. Para que no nos matemos entre nosotros por un vidrio y una pelota, sino para decir, bueno, hay una ley, o hay un acuerdo cívico, o que digamos puede ser aclarado o puede estar por debajo de la alfombra, pero que se supone que podemos esperar, de mutuo cuidado, mutuo respeto, mutua aprobación o mínima aprobación. Ahora, cuando uno entra en la adultez, lo que uno necesita es hacerse cargo de los errores que comete, uno necesita hacerse cargo de las elecciones que toma y de las que no toma, uno necesita hacerse cargo de las elecciones que porque yo tomo a alguien lastimo o de alguna manera hago daño o al menos hago caer alguna expectativa que otro tenía sobre mí y el otro se siente perjudicado. Y si yo no asumo todo eso, yo me sigo viviendo a mí mismo como inocente y el que se vive como inocente vuelve de nuevo a la niñez. Entonces, ¿cómo se logra crear adultez? Asumiendo culpa.
Porque solo el que asume culpa puede declarar responsabilidad. Es una locura pensar que la responsabilidad y la culpa están separadas o disociadas, cuando en realidad es el asumir la culpa lo que le da lugar a la responsabilidad. Yo te choco el auto y digo, no me escapo, te voy, te busco, te miro a los ojos y te digo, ¿qué tal, Facundo? Mi nombre es Marco, siento en el alma, y di marcha para atrás, no vi que estaba tu auto y ¡paf! Te lo choqué y te rompí la puerta. Yo tengo seguro, o yo lo voy a arreglar, o yo te lo pago, no me quise ir corriendo, quiero dar la cara y te quiero decir que asumo la culpa, y porque asumo la culpa, me hago responsable de pagarlo. Entonces, el asumir la culpa es la segunda habilidad. Primera, aceptar las diferencias. Segunda, asumir la culpa. ¿Te das cuenta de que venimos difíciles? Mira nomás estas dos y fíjate cuántos adultos realmente conoces. Y te vas a dar cuenta que conoces muy pocos. Vas a conocer un montón de gente que llegó al adultez o que envejeció. Vas a conocer poca gente que podés decir, yo la considero adulta. Y viene la tercera habilidad que te diría que es un poco más difícil que las primeras dos. Y esa sí tiene más que ver con ese lado trágico de la vida que también tiene que ver con la pérdida y con la muerte. Y la tercera es aprender a hacer duelos. Los seres humanos no sabemos, en esta cultura al menos, reconocer que la vida es un juego maravilloso con un tiempo determinado para jugar que se va a terminar. Y lo más misterioso es que no sabemos cuándo se va a terminar. No sabemos en sí cuándo empieza y tampoco sabemos cuándo se termina. Con lo cual, lo fundamental no lo sabemos. Lo único que podemos hacer es diseñar dentro del espacio que tenemos, que es, ya estamos arrojados a la vida, se va a terminar en algún momento, no sé ni a qué edad, así que más vale que me ponga a trabajar para que tenga sentido mientras esté. El que no logra hacer eso y el que no logra asumir la muerte, la propia y la de los demás, no puede aprender. Porque solo aprende el que sabe que tiene un tiempo para jugar. El que no distingue que tiene un tiempo para jugar, posterga. Y el que posterga pretende que no haciendo ahora me van a dar un minuto más al final del partido. Y eso es una ilusión infantil. Porque la vida no es moral. La moral la tenemos nosotros. Pero el universo no mira a través de buenos y malos diciendo, este es bueno, le voy a dar 10 minutos más, este es malo, lo vamos a matar antes. No ocurre así. Hay un montón de gente que consideramos mala que vive hasta vieja y hay un montón de gente buena que muere en la niñez. Con lo cual no parece que tenga algo que ver una cosa con la otra. Parece que es parte de un juego misterioso que tampoco podemos decir, sabemos que funciona, pero no sabemos por qué funciona de esa manera. Lo que sí sabemos es que parece que no estamos siendo juzgados por nadie más que por nosotros mismos. Entonces, aceptar las diferencias, asumir la culpa y aprender a hacer duelos van a ser fundamentales para que yo tenga presencia en el presente, presencia emocional en mi presente y orientación hacia el futuro. Porque si no, cada duelo no hecho me manda de nuevo para el pasado, me melancoliza, me conecta con lo que se terminó y yo no logro aceptar que ya no está. Peor aún, cada culpa que no asumo me convierte en un ser resentido, porque para yo no asumir mi culpa le tengo que echar la culpa a alguien. Entonces no solamente no siento culpa o no asumo mi culpa, sino que además tengo que abrazar el resentimiento para poder empujar la culpa para otro lado. Entonces yo no soy, es culpa de Facundo que puso el auto ahí, no mía que no lo vi cuando hice marcha atrás. Con lo cual, no asumir la culpa te mete en el resentimiento te vuelve a la infancia de nuevo. A la infancia con la barba que tenemos vos y yo hoy. O sea que además somos adultos, pero no funcionamos como adultos. Ese es el verdadero lugar del fracaso. Cuando nos tocaba ser pequeños, hemos funcionado como grandes y ahora, cuando somos grandes, funcionamos como pequeños. Ergo, el lugar del éxito es primero pequeños y luego grandes. Así que ahí hay un montón de habilidades para desarrollar dentro de esas tres. Principalmente aprender a aceptar las jerarquías para poder dar autoridad y para poder aceptar humildemente cuando uno necesita ayuda. Fundamental para el que va a trabajar y para el que tiene interés en vivir del coaching. El que no sabe pedir ayuda, no sabe ofrecerla a la ayuda. Porque no distingue las necesidades. Con lo cual, si te tuviera que decir
una cosa más y espero no haberte abrumado demasiado, Facu. No, por Em, lo que te diría es que yo creo que uno va a evolucionar a partir de cuánto trabajo tenga hecho en la investigación sobre su propia vida. Cuánta conquista tenga uno hecho sobre la vida de uno y sobre el mundo emocional de uno. Nosotros creemos que tenemos que salir a conquistar el mundo y que tenemos que salir a conquistarlas a las personas. Yo creo que uno tiene que salir a conquistarse a uno mismo, porque ningún otro es tan difícil para uno mismo como es uno. Con lo cual, si lo lograste con vos, quédate totalmente tranquilo que todo lo demás es más fácil. Y si lo lográs, tenés que saber que después tenés que crear la habilidad para sostenerlo, porque tampoco queda grabado en piedra, se puede caer. supuesto, justamente porque el mundo cambia y se acelera y la información. También, y vas a necesitar otras habilidades, y van a necesitar más de lo que tenías en el momento. Y es eso que conoces un 2.0, un 2.1 y de a poquito. Ahí. ¿Sí? Claro, claro. Y eso también es bonito, porque entonces significa que en serio somos parte de una evolución, no de una especie de agua estancada que cada vez se va convirtiendo más en caldo de cultivo de alguna enfermedad. Somos parte de un movimiento que sigue, que la vida es un movimiento y en ese movimiento uno tiene un segmento de impacto, tiene un lugar, un espacio y un tiempo para generar un impacto y poner información ahí a través de mis decisiones y de quien yo me convierta y de la identidad que pueda generar, poner información que también impacte positivamente en la vida de los que siguen. Con lo cual, básicamente, todo esto que estamos hablando es que la base para mí del coaching es la trascendencia, no el de dónde venimos, sino qué clase de mundo vamos a dejar cuando no estemos. De eso es lo que yo creo que se dedica el coaching. A veces, y esto último que decir lo relaciono con una frase que leí hace relativamente un tiempo, y nos preocupábamos mucho por el mundo que le dejamos a nuestros hijos, Mm. pero nos preocupamos por los hijos que le dejamos a nuestro Sí, mundo. totalmente. Totalmente. Estoy de acuerdo con esa frase. Y estoy de acuerdo además de que no es solamente una frase, sino que pareciera que existiera el mundo separado de las personas y nosotros no vivimos en un mundo, vivimos en diferentes mundos, que son los mundos de posibilidades que nosotros mismos somos capaces de crear y también los mundos de límites que creamos. Con lo cual, lo que me pregunto es, ¿personas para qué mundos? ¿Y mundos para qué personas? Mundos en plural. El de cada uno. Bueno, ha sido un gusto, ha sido muchísimo aprendizaje y un juego sobre la información de la información. Y si pudiese resumir, ¿qué le dirías a una persona que está rediseñándose o empezando a diseñar su vida en torno a una profesión? ¿Cuál sería tu mensaje? Yo primero lo invitaría a que no esté tan preocupado por organizarse alrededor de una profesión, que la identidad no la haga a través de la profesión en sí, sino de la calidad de la oferta que le va a dar al mundo a través de hacerse cargo de qué necesidades del mundo. Y eso se puede hacer a través de una profesión o se puede cambiar de profesión las veces que sea necesario. Pero creo que la identidad tiene más que ver con lo que uno es capaz de ofrecer como valor. Y para uno ofrecer valor tiene que reconocer inquietudes, preocupaciones y necesidades y tiene que tomar la decisión de hacerse cargo de algo de eso. Y cuando uno hace eso, uno genera, y lo hace impecable porque promete y cumple, o sea que es impecable para cumplir sus promesas, lo que termina ocurriendo es que a la corta o a la larga se genera una identidad de esa persona. Y entonces el que necesita para poder confiar en el medio de la incertidumbre, necesita ver que el otro tiene una identidad creada y que es capaz de dar ser promesas rigurosamente y cumplirlas rigurosa o impecablemente, entonces quiere más de esa persona. Lo que te diría es imposible en este mundo no tener trabajo con todo lo que el mundo tiene como preocupaciones y necesidades. Lo que es muy posible es que estemos educados en la idea de que el mundo tiene que venir a buscarnos y a darnos algo, como si nos debiera algo, en vez de decir, el pequeño soy yo, el mundo es el grande, ¿qué tengo yo para ofrecerle a los grandes?
¿Qué tengo yo para ofrecerle a lo que es más grande que yo? En vez de esperar que lo que sea más grande que yo me sostenga, me cuide, me dé lo que necesito y me dé el control del televisor y comida en la boca para que no me tenga que levantar ni para ir al baño. Entonces, mientras nosotros sigamos en esa actitud, no podemos desarrollar una oferta de poder, no importa cuántos títulos tengamos. Pueden tener un montón de títulos y no ofrecer nada. Pueden no tener ningún título y ser una oferta continua una detrás de la otra. Hoy, muchas de las personas más ricas de este planeta, y por ahí también más exitosas, no solamente económicamente, son gente que no tiene títulos, sino que se ha hecho cargo de alguna preocupación. Los mismos dueños de Google estaban haciendo una tesis cuando ellos descubrieron, entre comillas, o diseñaron Google, y les fue tan bien que ni siquiera le rindieron. Esa gente no tiene títulos. Imagínate para qué los querrían, ¿no? Pero el dueño de Zara, por ejemplo, es un señor que empezó en un pueblito cosiendo ropa para ver si podía ayudar a su familia. Y luego se hizo cargo de una preocupación particular e inventó un nuevo modelo de negocio dentro de lo que es la indumentaria. Creo que nosotros tenemos que empezar a mirar cuál es la identidad qué quiero que los demás miren de mí y tomen de mí. ¿Qué les voy a dar para luego poder decir, voy a tener una retribución, sea económica o sea en valor, en alguna otra forma de valor? Me quedo con esto último. ¿Qué les voy a dar en función de qué necesitan, de cuáles son ¿Sí? sus actitudes? ¿Sí? Y como por esa línea mucho más funcional a ¿Sí? la situación actual ¿Sí? que desde el yo soy, yo tengo, estudié esto, ¿Sí? ok. ¿De qué me voy a hacer cargo? Como que por ahí van los tiros. Por lo menos, algunos importantes tiros en el centro van por ahí. Ok. Bueno, Marco, perdón, ha sido un gustazo tenerte aquí, poder compartir. La verdad que el darte el momento, el por ahí callar y no interrumpir con preguntas era mucho más interesante, y escuchar a vos sobre tu mirada, sobre todo la situación actual y particularmente esto cuando uno está diseñando su vida, ocuparse de qué ocuparse antes de generar una identidad profesional alrededor de eso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos también por la confianza, por la posibilidad, por, qué sé yo, por escuchar las barbaridades que hago por ahí y encima valorarlas. Así que gracias, Faco. Ha sido un placer conversar contigo.